Lo dedicamos a hablar de casas de acogida y lo vamos a hacer en compañía de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En alguna ocasión hemos hecho referencia a esto de las casas de acogida, pero no nos hemos centrado de manera pormenorizada en esta temática, que es interesante que ahondemos en ella, porque es un eslabón muy importante dentro de lo que es el cuidado y el bienestar animal. Sí, a fecha de hoy, bueno, siempre ha sido algo imprescindible. O sea, la palabra es imprescindible. Las casas de acogida son imprescindibles porque, por muy bien montado que esté un centro, hay situaciones que necesitan algo diferente. Las casas de acogida son el origen de la protección animal. Es decir, antes de existir los centros de protección, pues alguien encontraba un animalito en apuro, se lo llevaba a su casa, lo recuperaba físicamente, emocionalmente, un poco como se podía entonces. Estoy hablando de hace muchos años, y a continuación, pues si podía lo daba en adopción, si encontraba a alguien que lo quisiera, o se lo quedaba. De manera que, incluso a fecha de hoy, hay protectoras que funcionan única y exclusivamente con casas de acogida, porque no tienen un centro. Tener un centro es un lujo. Aquí en Aranjuez existe el centro municipal, y el centro municipal tiene un convenio con la protectora local. Es una manera de que se lleve la acción de protección animal con un centro. Pero si una protectora de su bolsillo tuviera que comprar un terreno o alquilar un terreno, montar un centro, eso es que ya se te va porque luego son gastos veterinarios y luego es que se te va, es imposible. O sea, tener un centro a fecha de hoy es un lujo. Y las casas de acogida pues siempre han sido un poco el origen, y hoy también se podrían definir un poco como ese punto de labor intermedia entre el centro y la familia adoptante. Estamos hablando de que en una casa de acogida van a acudir animales de diversas especies, sean perros, sean gatos, sean, por ejemplo, roedores o animales exóticos, que no están en condiciones de darlos en adopción porque se tienen que recuperar de un proceso o porque no están suficientemente socializados, porque hayan tenido trauma o lo que haya sido. Pero son animales que en el centro no se les puede dedicar el tiempo que necesitan. Entonces, ¿dónde? En una casa de acogida. ¿Cuáles son esas características, esas condiciones a las que ya algunas hacías referencia que tienen esos animales que no pueden quedarse en el centro, no pueden ir a una casa de adopción en primera instancia? ¿Las características de la casa o del animal? Del animal. Del animal, pues es que son muy diversas, porque estamos hablando desde cachorros huérfanos que hay que criar a biberón, que hay que estar dando el biberón cada 3 horas. En un centro a veces por la noche no hay nadie, ¿sabes? A veces el centro cierra por la noche, tendrá sus medidas de seguridad, pero no tiene alguien que pueda estar dando las tomas, etcétera, ¿no? O un posoperatorio, que si lo dejas ingresado en una clínica veterinaria, pues es un coste, y a lo mejor llega un momento en el que se puede ir a un domicilio, pero hay que estar dando medicación o llevándole a hacer unas curas. Entonces, o bien animales que físicamente necesitan ese soporte, o animales que en el centro se ve que no pueden con el estrés. Es un estrés que es demasiado para ellos, entonces necesitan estar con más en un espacio mucho más tranquilo, recibiendo pues una serie de caricias, digamos, de otra manera, ¿no? De una atención diferente, con otros estímulos. Y entonces es muy diverso, no se puede decir. Si hubiera más casas de acogida, sería todavía más diverso, porque se podrían beneficiar muchos más animales que están en los centros casi sin tener que estar ahí. Esta labor pues implica mucha responsabilidad, porque sí. Nos encontramos, además de tener pues a ese animal con nosotros en casa, una serie de cuidados extra a la de cualquier otro compañero. Sí, yo quiero dejar muy claro una cosa, y es que es muy distinto un animal sano y socializado, de la especie que sea, que un animal enfermo y traumatizado. Que por muy bien que uno quiera hacer las cosas, pues el animal, tenemos ahí un hándicap tremendo con él. Entonces, se necesita infinitas dosis de paciencia, infinitas. Luego, claro, lógicamente, tienes que tener un espacio. Es una vivienda, pero tienes que tener un espacio, una habitación que puedas destinar al animal, porque normalmente estamos hablando, suele ser personal asociado a las protectoras, son voluntarios, y casi todos ya tenemos adoptados animales. Entonces, en ocasiones son animales que tienen que estar en cuarentena, entonces tienen que estar en una habitación aislados o en un sitio más tranquilo, como lo que es el concepto de convalecencia, que uno se tiene que recuperar, necesita tranquilidad para recuperarse de una situación. Entonces, necesitan su espacio, necesitan su tiempo. Este medicamento cada 8 horas, cada 12, imagínate, tal día cita en el veterinario.
Entonces, los requisitos, la responsabilidad y el compromiso es enorme. Lo único que la duración en el espacio, en el tiempo, va a ser pues una casa de acogida va a ser una semana, un mes, 2 meses, en el momento que el animal ya está mejor, o pasa al centro, o si ya tiene una familia que ya ha sido entrevistada y demás, pasa con su familia adoptiva. Hacías referencia al tema del veterinario. Muchos estarán pensando, es que esto además me va a suponer un gasto adicional. ¿Cómo se gestiona esto de si hay un gasto veterinario? Claro, la protectora se hace cargo. Normalmente eso se deja muy claro. Es decir, el voluntario o la persona que se ofrece como casa de acogida tiene, digamos, un contacto en la protectora, un contacto principal, que es el que le va indicando, pues mira, este animal, y pues yo le puedo tener un mes, le puedo tener hasta tal fecha. Si necesitas llevarlo al veterinario, contactas con esa persona, vale, sí, llévalo. Y normalmente en las clínicas, por lo menos aquí tenemos las clínicas, hay cuenta abierta, ¿no? Entonces decir, es que este gato viene o este perro de la protectora tal, ¿sabes? Y los gastos veterinarios se hace cargo la protectora, los gastos de medicación, los gastos de manutención. Entonces, en cuanto a gastos económicos, no es el problema. El problema es tu tiempo, que le pones tú, voluntaria y desinteresadamente. Ese es el tema. Un tiempo que también es importante desde el punto de vista de luego, además de los tratamientos, acudir al veterinario y demás, pues en algunos casos es la socialización, en otros es el cariño, el cuidado que necesiten por la situación de estrés a la que hacía referencia que algunos se encuentran, ¿no? Esto es importante. Sí, realmente se necesitaría, en primer lugar, aprender sobre los cuidados y la higiene. Porque seamos humildes y partamos de cero. Se valora que la persona tenga experiencia, por ejemplo, tú tienes experiencia con perros y quieres ser casa de acogida con perros, genial. Pero es que la experiencia que tú tengas con perros seguramente sea, nos va a servir un poco, pero para el caso que nos ocupa, que es un animal que ha tenido algún atropello, lo que sea, es distinto. O sea, sepamos partir de cero y tener disposición de aprendizaje. Con esa disposición de aprendizaje, todo lo que nos diga el veterinario nos va a llegar más. Hay un tipo de personal en las clínicas veterinarias, que son los auxiliares de veterinaria, que también nos pueden enseñar mucho sobre cómo administrar la medicación, porque dar una pastilla a un gato, todas estas cosas muchas veces no son fáciles, sobre todo si el animal lo está pasando mal, ¿no? Entonces, aprender sobre los cuidados también a través del voluntario de referencia, y luego hay incluso vídeos en internet buenos que te enseñan cómo dar biberones a gatitos o a perritos, ¿sabes? Entonces, esa parte de aprender y de el día a día que también te lo da. Luego, también es muy, muy importante lo que tú decías de socializar y de ofrecerle estímulos positivos. Es como intentar barrer lo negativo gracias a lo positivo. Poco a poco el animal confía en ti y tú le vas ofreciendo caricias y tal para que él ya se abra y vaya superando sus miedos. Y también tener habilidades para la disminución del manejo del estrés. Habilidades de manejo para la disminución del estrés en estos animales que han sufrido traumas, incluso traumas muy fuertes, y algunos tienen síndrome de estrés postraumático, de manera que están como un poco en hipervigilancia y cualquier cosa, aunque no sea un peligro, para ellos lo parece. Entonces, tener habilidades en cuidados básicos e higiene, habilidades para disminución del estrés y luego habilidades de socialización, sobre todo si son perros, sus paseos, sus juegos, si son gatos, la estimulación ambiental. Todos estos conocimientos pues es básicamente de lo que se necesita, pero principalmente voluntad, tiempo, un espacio y paciencia, y son muy necesarias. Es además una cuestión temporal, aunque luego nos encontramos en muchos casos que aquello se alarga y que quien viene de acogida al final acaba quedándose en casa en adopción, ¿no? Pero en teoría el planteamiento inicial es que es un periodo temporal. Sí. Te ríes porque has tenido la experiencia, ¿no, Pilar? A ver, ¿y quién no? Es que se establece un vínculo. Entonces, aunque hay gente, yo he conocido gente que, por ejemplo, en galgos y tal, están como con el chip muy claro de que están temporalmente, y además es genial porque en el momento que sale uno, entra otro y al cabo del año tienen X animales en acogida. Pues que también depende mucho de cómo es la persona y de la capacidad de enamorarte que tiene el animal, porque hasta ese tipo de personas enganchan. Entonces sí, efectivamente, te llegan algunos que dices, sobre todo cuando los quieres a biberón, dices, ¿cómo voy a dar esto? O sea, es que no puedo. Pero bueno, es así, es otro de los beneficios de la labor. Es una labor exigente, muy exigente, lo hemos querido dejar claro.
pero muy necesaria. Y vamos a hacer ese llamamiento por si hay alguien que nos esté escuchando y que esté pensando dar el paso, que se ponga en contacto con los responsables de las distintas asociaciones para ver si se puede, si reúne las condiciones, porque es muy interesante. Sí, es una... La verdad es que incluso personas que están temporalmente, porque esto también lo hemos dicho con el cuidado de colonias felinas, parece que es que te casas con la colonia para siempre y hay veces que necesitas un relevo y bueno, incluso a veces estudiantes que van a estar el curso escolar, o estudiantes universitarios, quiero decir, mayores de edad que van a estar el curso escolar y se pueden hacer cargo porque tengan tiempo. Es decir, necesitamos casas de acogida. Las necesita ARPA, Aranjuez Protección Animal, y las necesita cualquier protectora local, desde donde me esté escuchando quien sea, que se pongan en contacto con su protectora. Es una labor imprescindible, como he dicho, y súper gratificante. Pues hacemos ese llamamiento y hacemos llegar también esos consejos para los que estén pensando en convertirse en acogedores, en casas de acogida de animales. Te agradecemos, Pilar Zamarra, que nos hayas acompañado una semana más. Muchas gracias. Hasta luego.